Bien, tenemos de regreso a nuestro set un invitado que siempre ha sido consistente a lo largo de los 3 años de emisión de este programa. Estaba un poco alejado por los afanes en los que estaba envuelto. Me refiero a Servio Tulio Castaños. Sacó ese espacito de su agenda para estar con nosotros y se lo agradecemos. Para hablar de dos temas, algo del informe de Punta Catalina y el Consejo Nacional de la Magistratura, la elección claro, de por los razones obvias, parte de esta comisión y además una persona muy importante que busca pues que el sistema judicial camine hacia la dirección correcta. Y estamos en esa gran decisión de elegir esos jueces de las altas cortes. Ojo avisor, estamos, mira, bueno, al Consejo. Yo estoy, mire, así que yo me estoy poniendo los lentes todo el tiempo ya. Para ver bien. Para ver mejor, como decía la abuelita en Caperucita. Buenos días, bienvenido. Buenos días y gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación. Sobre todo un día como hoy. Así es. En donde inicia real y efectivamente el proceso de deliberación. ¿Y donde que dicho sea de paso es secreto, o sea, no es público, digámoslo así. Sí, a nosotros nos preocupa bastante el proceso porque cuando vimos la parte de las entrevistas, que eso sí permitió que los ciudadanos fuéramos testigos de lo que estaba aconteciendo, pues las figuras que han permanecido dentro de esta selección, muchas de ellas, no todas obviamente, pues traen situaciones, sentimientos encontrados, además una postura de parte de distintas personas de esta comisión, que muy firme se veía su inclinación y por qué. Entonces uno como que dice, Dios mío, entonces si el grupo que tenemos no es tan bueno, lo que saldrá de ahí, ¿qué será? No, yo creo que lo que tendrá que salir de ahí es lo mejor, ¿verdad? Porque a fin de cuentas... Lo que apunta Lorena es importante. Esa es la preselección dejó fuera gente que uno pensaba... No, y además fueron también preseleccionados gente que no reunían los requisitos. Así es. Por ejemplo, ahí hubieron preseleccionados que no eran jueces de corte y estamos aspirando a que se respete el escalafón, es decir, la ley de carrera. Y desde el punto de vista de lo que establecen los reglamentos. Y se sacaron otros porque no eran jueces de corte. Eso es así mismo es. Entonces hay una contradicción. Muy buenos, se sacaron algunos muy buenos. Muy buenos. Sí. Pero también hubieron personas que fueron preseleccionadas que no reunieron requisitos que a juicio de la ciudadanía son fundamentales como para tú poder ocupar una posición en una alta corte. Sobre todo principios que tenían que ver con la transparencia. Pero yo creo que lo que la sociedad espera, y creo que es lo que le conviene al presidente Medina, que es la cabeza de ese consejo. Sí, sí. Y sobre él recaerá la responsabilidad. Bueno, es que tendrá que recaer sobre él, porque recuérdate que su partido tiene 4 votos, el consejo son 8, pero en caso de empate decide él. Es decir, que el presidente es... Sin lugar a dudas. Y esos 4 votos en términos estrictamente técnicos, pero si uno hace un análisis del olfato, el presidente tiene 6 votos. Pero yo para no contaminar, porque yo aspiro a que realmente el Poder Judicial sea imparcial y quisiera creerlo. Debería ser. Entonces, tratando de deslindar lo que es una aspiración y sacando a los jueces del medio, que ciertamente, tal y como tú dices, Fran Soto y está vinculado al PLD. Sí, son 2 PLD. Vamos a estar claros. O sea, muy respetable. Pero suponte tú que en el marco, por ejemplo, de la solidaridad de estos magistrados con sus pares, digámoslo así, porque a fin de cuentas, acuérdate que el 75% de los jueces que se están eligiendo para la Suprema Corte de Justicia vendrán de la carrera. Y probablemente quienes mejor conozcan a esos magistrados son esos 2 jueces. Es verdad. Entonces, por eso te digo que real y efectivamente, de lo que es responsable el presidente son de esos 4 votos. En los cuales, en caso de empate, decide él. Por eso, la mayor cuota de responsabilidad de este proceso, sin lugar a dudas, la tiene el presidente de la República. Porque él es el que va a decidir. Eso hace que él es el que va a decidir. Y lo sabemos. Él es el que va a decidir. Lo Entonces, sabemos desde siempre. ¿a qué uno aspira? Mira, cuando tú hablas del Poder Judicial, uno a veces aspira a que ahí llegue lo mejor. Claro. Es decir, la aristocracia de la justicia, digámoslo así. Los sabios, como decían los griegos. A eso es lo que nosotros aspiramos, a que lleguen los mejores. Y ciertamente ahí participaron gente que tiene mucho talento. Sí, lo vimos. Un Domingo Gil, un Claudio Aníbal Medrano, un Edison Alarcón, una Lery Ricoeur, por decirte algunos. Sí. Esos son magistrados con una capacidad incuestionable y con una hoja de vida y de servicio intachable. Así como otros que participaron, yo te diría que la mayoría. Pero el foco y lo que genera el debate desde el punto de vista político es el Tribunal Superior Electoral.
Ahí es que está, y Sí, es realmente. donde se va a el trancar temor el de la huevo. gente. Y el Bueno, temor de la gente. Acuérdate, pero más que de la gente, de los partidos políticos. Porque es que la naturaleza del Tribunal Superior Electoral obviamente es el es escenario de los partidos. claro. Entonces, nosotros hemos sostenido en la Fundación, para evitar situaciones, nosotros tenemos demasiados problemas ya en este país. Nosotros no podemos ya agregarle a todo este debate el tema ahora del Tribunal Superior Electoral. Y lo que estamos proponiendo es que quienes lleguen ahí cuenten con el consenso de todos los partidos políticos, y me explico. No solamente de los partidos que están representados en el Consejo. Sí, porque el hay mismo otras derecho que funciones políticas. tiene el PLD y el PRM, lo tiene el PRD, el Partido Reformista, Alianza País, en fin. Entonces, sería bueno que esos 5 magistrados que resulten ser electos cuenten con el consenso de la clase política. Yo diría que se viva una situación similar como la que se vivió en principio con la Junta Central Electoral, que habiéndose dado un tranque, nada, entre los partidos se consensuaron un grupo de gente y bueno, eso resultó ser provechoso, un tanto como para que no agregarle ingredientes desagradables a todo este proceso, sobre todo en un sistema político que está descalabrado. Y yo creo que de lo que se trata es ver de cómo nosotros podemos generar mecanismos que puedan contribuir a que él se fortalezca. Un segundo aire de confianza. Sí, en el caso de aquellos jueces que ya forman parte del sistema judicial en esas posiciones y que están dentro de este grupo, ¿qué usted piensa de que se encuentren en el mismo y de que sean entonces seleccionados nuevamente para continuar? Ahí va a haber problemas. Ahí va a haber problemas. Fíjate que nosotros como fundación no estamos descartando a nadie. Nosotros lo que estamos proponiendo es que quien llegue al Tribunal Superior Electoral cuente con el apoyo de las fuerzas políticas. O sea, a mí no me gusta personalizar nada en la vida y tú me conoces. Sí, sí, sí. Pero hay un problema. O sea, en la actual coyuntura se han producido niveles de desconfianza, sobre todo en los partidos de oposición, y eso real y efectivamente el Consejo tendrá que evaluarlo. Y creo que es un requisito fundamental. Tendrá que evaluarlo, porque... Bueno, vemos la postura de varios que muy, Dios mío, muy apelando a su esencia, a su conciencia. Decían, si ustedes no confían en mí, pues entonces yo no puedo ocupar esta posición. Bueno, fue el caso del magistrado Vargas. Sí, pero no todo el mundo tiene esa dignidad. No, que el magistrado Vargas también, déjenme decir lo siguiente, porque hay que también darle un voto de confianza al Consejo Nacional de la Magistratura. El magistrado Vargas se propuso para los dos, para la Suprema Corte de Justicia y para el Tribunal Superior Electoral. Pero fue cortado en la comisión. Fue cortado porque él es juez de primera instancia, no es juez de corte. Sí, pero tú sabes que en principio. Esa limitación a mí no me gusta porque cuando empezamos a buscar nombres en la actual composición de la Suprema Corte de Justicia encontramos algunas figuras que no han sido ni siquiera jueces. Sí, pero acuérdate que por una disposición constitucional que un 25% de la matrícula de la Suprema Corte de Justicia viene, se dice que de la academia, pero es de la política. Yo sé. Okay. Entonces el 75% restante es de la carrera. Si tú me transfieres a un excepcional juez que no es de corte y me dice, por esta línea usted no clasifica, pero usted es tan bueno que yo lo voy a poner por ese 25%. El problema es que el que se somete, es que el que se somete, hay lo que se llama en derecho, electo una vía. El que ya el que ya tomó la decisión de la carrera tiene que someterse a las reglas de la carrera. Sí, si tú realmente tu aspiración era desde un juzgado de paso, desde un juzgado de primera instancia, tus aspiraciones eran llegar desde ahí a la Suprema Corte de Justicia. Sí, Tulio, pero eso desde el punto de vista era mejor que no te metieras en la carrera y te fuera por la otra vía. La sociedad debe escoger a sus mejores hombres. Sí, pero, y dentro de la ley, buscar la manera, aún en contra de la voluntad de ese hombre, buscar la manera de utilizarlo dentro de la ley. Sí, pero el tema es que hay una cosa que se llama la ley de carrera judicial. Y la ley de carrera judicial establece el escalafón. Y eso es como, por ejemplo, hay gente que va avanzando en la vida paso a paso.
Eso se da en el Poder Judicial y eso en honor a la verdad. Como un cohete. Está bien, eso hay que rediseñar. Y eso, bueno, ya eso hay que rediseñar. Ya eso es otra cosa. Pero, porque yo voy a tener excelentes jueces que nunca llegarán y voy a tener pésimos políticos que van a llegar en bola de humo. Esa es una realidad. Porque al final se llegan los peores. Pero esas son las reglas del juego. Sí, pero esos tigres las hacen así para eso. Pero esas son las reglas del juego. Y déjame decirte, el tema del 75% para que se les reservara a los jueces de carrera, esa fue una conquista de la Constitución del 2010 y fue una propuesta de la Fundación. Porque antes era... No, 100% era... sí. No, fue un paso de avance. Lo que se puede. Es un paso de avance. Lo que quiero decir. Paso a paso, es un proceso. Paso a paso. Ahora yo quiero ir a otra pregunta. Los 4 postulantes, que son jueces actuales del Tribunal Superior Electoral... Que son muy buenos, desde el punto de vista de sus competencias, digámoslo así. Bueno, yo respeto tu posición. Yo digo, son muy malos. Está bien. Yo digo, son muy malos. Y además... Su problema es la desconfianza que han generado en la oposición. Bueno, lo que pasa es que si al final tú eres juez, pero no haces cumplir la justicia o no te apegas a las leyes, entonces eres tan bueno... Mira qué es lo que pasa. Vamos por partes. Pero dame agregarle. Espérate, la justicia electoral es conflictiva, es más conflictiva que la justicia Claro, por eso hay que siempre va y el debate siempre es político. Y eso genera unos niveles de conflicto, inclusive que se trasladan más allá del tribunal. O sea, los casos que llegan al Tribunal Superior Electoral, aunque ustedes no lo crean, en principio terminan ahí, pero no terminan ahí. Porque se extrapolan a lo interno de los partidos. Entonces, ¿qué pasa? Para tú ser juez, y yo creo que ahí es que está el debate, uno de los requisitos fundamentales es la imparcialidad. O sea, hay gente que puede llegar a una alta corte y si no es imparcial, no es juez. Claro. No es juez. Ahí está mi punto con estos 4. Estos 4 demostraron total parcialidad. Eso es lo que se en está más de 40 decisiones. ¿Tú entiendes? Que destruyó por eso digo, una institución política de medio siglo. O sea que lo vimos día por día, sentencia tras sentencia. Y vimos cuál fue el resultado. Darle un nombre, unas siglas a una minoría por encima del derecho. Para mí ya eso lo descalifica. Y por eso, porque eso no lo dices tú, eso lo dice el pueblo. Exacto. No. Y fundamentalmente los actores de ese tribunal. Sí. O sea, si tú vas a nombrar un tribunal en donde quienes acuden no confían en los magistrados que tú nombras, evidentemente de que eso va a tener un impacto en todo lo que será la legitimidad de su mismo. Es la filosofía del magistrado Vargas. Sí. Mariano Rodríguez debe decir, ¿confía en mí la oposición? Le van a decir, no. Entonces, discúlpeme. Ahora que yo te voy a decir una cosa, yo y Mariano tampoco lo dejo ir del Poder Judicial. Te voy a decir por qué. Porque es que es verdad que él es uno de los mejores jueces. Yo pensaba así, pero ¿qué pasa? No basta el conocimiento técnico, el carácter es importante. Yo lo porque sé. No importa el que yo tenga todo. Pero yo presidente de la Suprema Corte de Justicia, si a la hora de tomar una decisión, no voy a perder uno de mis mejores hombres. No lo hago en base de la justicia y la ley. O sea, ¿de qué me sirve saber de todos los proyectos de leyes? Siempre hay, si al final no, pero ¿de qué me sirve saber todas las leyes? Tú sabes yo hubiera salvado a Mariano, porque Mariano fue cercado, Mariano fue cercado y yo creo que es capaz y conocedor. Y serio. Mariano Rodríguez. Mariano Rodríguez. Y serio. Ahora, ¿cuál fue su debilidad? Lo cercaron con jueces políticos y él no tomó un cuidado. Es que si yo hubiera sido un presidente cercado, 2 cosas. O renuncio o todos mis votos son disidentes. Bueno, pero y le digo a la gente, miren, y él comenzó así. Miren, el primer voto de él fue disidente. Pero después se montó en el coro. Fue disidente. Bueno, pero yo lo que estoy planteando gozaba del respeto de todo el mundo. Porque no es que yo estoy propugnando aquí a que se quede. No, yo sé. Yo lo que estoy diciendo es que, por ejemplo, son personas muy competentes. Sin embargo, dentro de todo lo que es, por ejemplo, o de lo que son los actores políticos, esa es la realidad, han perdido la confianza. Totalmente. Entonces hay un problema ahí. Y por eso es que nosotros estamos diciendo, y los medios lo reseñaron muy bien hoy, que quienes lleguen ahí tienen que contar con el consenso de todos los partidos políticos. Así es. Para mí están descartados. Si no, ahí va a haber problemas. Los 4 están descartados por motivos bien claros. Marino Mendoza es un juez de Miguel Vargas Maldonado. John Giuliani es un juez del presidente Danilo Medina. Así, o sea, lo conocemos. Yo pensaba que era de Leonel Fernández.
No, 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 no. ¿Es de Danilo? No, no, es de Danilo. Es del PLD, es una bueno. corporación. No, pero acuérdate que ahí hay... Sí, no, pero espérate, se dan pellizcos, pero lo que los pasa es que hay intereses muchos que estaban de comunes, un lado que se fueron para otro porque olvídate. dijeron Bueno, así pero yo creo que de lo que se trata es... Yo creo que al final tú y yo coincidimos lo mismo. No, yo sé lo que pasa es Coincidimos que lo mismo. tú, desde tu Lo que pasa es que institución, yo tú soy muy- tienes, no, que tienes que serlo, yo tengo que ser crudo. Oíste, yo tengo que ser crudo porque mi Ay, objetivo es no me diga nada, lograr. no me diga eso, no me diga eso. Entonces ahí estamos claros. Se está planteando de un litoral importante del PLD que se vuelva la fórmula de consensuar con los principales partidos una repartidera de cuotas. Yo no estoy de acuerdo con eso. No, yo tampoco. El doctor Almeida Pero lo que hubo aquella vez fue una repartidora Sí, de y cuotas fue un tollo. entre dos líderes políticos. fue un tollo. Ahora digo yo, tú que No entre conoces- dos partidos, entre dos líderes políticos. Sí, sí. Ok. Y- Miguel Vargas. y Leonel Fernández. Ok. Y estamos pagando ese precio. Esa es la realidad. Pero ahora estamos Por eso siendo- fue que... pero ahora está siendo diferente. Hasta Ahora sí. puede ser diferente. Sí, hasta ahora sí. claro. Pero Vamos a ver el resultado. pero Oye, hasta ¿qué es lo ahora que sí. pasa también? es que me están poniendo la cosa bonita No, pero y al fíjate, final fíjate. me dan el mismo golpe. Pero no, pero oye. Tiene porque algunas manchas. El mango tiene algunas manchas. Sí, claro. Sí. Pero todo es perfectible. Pues, sí, Mira, pero hay eso- una realidad. Antes del 2010, nosotros no teníamos esa jurisdicción. No existía el Tribunal Superior Electoral. O sea, a fin de cuentas, estos años han servido como para que inclusive hasta la propia clase política cree conciencia de cuál es el escenario que le pertenece a ellos. Y yo creo que ya la lección se aprendió. Sí, sí. Si la lección la aprendimos, entonces vamos a tratar ahora de ver cómo ese órgano nosotros podemos lograr que quienes lo integren gocen de, en principio, porque después de un año va a venir el mismo problema, nombre quien nombre. Porque es que el debate político no es igual que el debate, por ejemplo, entre las partes. Es que eso tiene un impacto, porque el debate político es público. Pero lo importante es que en principio, quienes lleguen ahí, vuelvo y te reitero, o vuelvo y les reitero, en principio, cuenten con la legitimidad de Correcto, todos los de la partidos conformidad políticos. que todos digamos. Bueno, con la Junta Central Electoral pasó, hubo un gran debate, mucha pasión, y luego de la selección la gente dijo, bueno, todo es perfectible. Pero la Totalmente. gente dijo, tuvo justa, por lo menos hay una mayoría ahí confiable. Sí, exacto. Hay una mayoría Exacto. confiable. Eso es lo que queremos con este tribunal electoral. Totalmente de Porque acuerdo. aquí nos conocemos todos. Vamos Y en- a saber si tiene color o... Y en o- la Suprema Corte de Justicia los abogados sabemos, porque ya es el escenario de nosotros, Exactamente. porque también como si aquel es el escenario de ellos, Sí, correcto. vamos al de nosotros. Nosotros sabemos quiénes son los que pueden llegar ahí también. Nosotros sí sabemos. Entonces, Yo sí, creo que hay que considerar a un magistrado, por ejemplo, Yayí Lama, un hombre que tiene más de sí, 15 sí, obras. Sí. O sea, Domingo Gil, en fin. Digo, te estoy mencionando nombres porque hay muchísima gente ahí. Hay suficiente. Hay más de 4, que lo que necesitan son No, 4 no, y ahí hay más de hay 4. gente, Sí. mira, sumamente vealosa. El tema en el Tribunal Superior Electoral, ahí es que la cosa. Yo- Pero ahí hay gente buena, mira, Román Jaque, por ejemplo. Sí. Es un tipo que la gente lo valora. Pero a Y hay lo que- muchísima gente más ahí. Yo espero que encuentren, porque es que, wow. Ahora, vámonos al otro tema. Vamos ven. al otro tema. Sí, Yo quiero porque ese es el arrancar tema. la primera pregunta. La comisión para evaluar la justeza de la licitación y la adjudicación concluyó en lo siguiente. El proceso de licitación y adjudicación respetó mayormente los procesos legales. Y yo te quiero preguntar, me interesa saber el menormente. Exacto. Sí. No. ¿Dónde estuvo Mira, el fallo? tú sabes que yo me había propuesto, porque a la gente hay que dejarla que se desahogue. Sí. Y que lea Po- también. No. Oíste, no. que lea la Es cosa. muy difícil que aquí porque la se larga. lea. No. No, porque hay que te lo leer digo, la no cosa. era la verdad. Porque me he dado cuenta que mucha gente que está hablando del informe no ha leído el informe. Y lo digo dentro del mayor respeto posible. No, claro, no, eso es verdad. Pero también he visto a mucha gente repetir cosas que han dicho quienes no han leído el informe. Yo siempre sabía que los resultados de ese informe, un amplio sector de la sociedad lo iba a rechazar, y te voy a decir por qué. Porque un amplio sector de la sociedad rechazó la conformación de esa comisión. Eso para empezar. Desde un principio eso comenzó mal. Sí. Y no Número se uno. corrigió, se cometió el No, error de no. no corregirse. Sí. Tomamos la decisión de seguir y lo hicimos de manera responsable. Porque oye, ¿qué es lo que pasa?
la gente que ha leído el informe, hay quienes lo han leído entero, que habiendo comenzado a criticar el informe, ahora lo están defendiendo. Y gente del gobierno que defendió el informe, ahora lo está criticando, porque lo leyeron. Oye, ¿cómo es esto ahora? Sí, porque el informe tiene elementos. Espérate. Yo quiero advertir que yo soy de los que lo ha leído. Ah, bueno. Sí. Sucede que tu informe, tú no lo puedes limitar a unas conclusiones. Eso no es palabra de Dios. Eso no está escrito en piedra. No, y eso noté yo. El Hay que único, ir más allá. mira, el único informe que va a las fuentes, yo creo que se haya hecho en este país, es ese informe, creo yo. Es decir, ahí están las 28 entrevistas que nosotros hicimos. El que lee eso se da cuenta de lo que pasó. ¿Dónde se presentaron los problemas? Porque hubieron problemas, tú lo leíste. No, yo lo leí. En todo lo que fue la licitación hubo y muchos te cito, problemas. por eso es que Por eso renunciaron dos de sus Yo lo miembros. leí porque la conclusión oral de la comisión fue muy entusiasta. Sí, eso es lo que Y mi lo que lectura hizo del mucho informe, ruido. y se lo comenté a Lorena aquí, Lorena, Sí. pero el informe No, eso fue lo no que es tan nos hizo entusiasta. mucho ruido. No. Apunta elementos tales como la Entonces, violación. a mí me sorprende. Claro, pero ¿por qué razón entonces hacer esa exposición? Porque es muy No, difícil. relaciones No, hacia oye el bien. pueblo dominicano, con los mismos presentes de la comisión que sabían que muchos de esos puntos podían ser contrarrestados, entonces dejar que Mira. la ciudadanía entienda que todo está perfectamente bien, que No, sabemos que no va a leer, no, porque un no. ciudadano normal no va a leer. No, la presentación oral fue muy favorable, Fue muy a los favorable. intereses del gobierno. Miren. Entonces, Y yo entiendo por qué. eso nos hace ruido. Pero mira, Sí. eso está bien, perfecto. Por ejemplo, si a mí me ponen a Esa es presentar una el informe, crítica al yo lo digo informe. diferente. Esa es una crítica al informe. No, al informe La- no, a la presentación. A la Bien, presentación la del informe. aceptamos con humildad. Así es. Por Bien. ejemplo, yo hubiera leído... Lean el informe. Sí, pero usted sabe, óigame, eso lo va a hacer Homero, Sí, eso lo puedo pero hacer como yo. tú dices, no lo hace Pero nadie. no lo va a hacer la ciudadanía. gente lo que leyó el La periódico realidad es diciendo, la todo está siguiente. bien. Sí, pero- O sea, en medio del proceso que estamos viviendo, la forma en la que se presentaba ese informe influía muchísimo en cómo iba a pensar la ciudadanía y cómo iba a reaccionar a muchas de las situaciones que están pasando. Entonces es una forma de decirle, todo está bien. Es verdad que cuando uno ve el informe se da cuenta que no todo está bien, pero yo entiendo que parte de la responsabilidad de esa comisión es en esa presentación Decir, también no lo que todo no estuvo estaba bien. bien. Pero mira, Y el ánimo del país hubiera sido otro, Perdón. porque la Claro, gente yo lo puedo recibió... asegurar. mira. pero esta gente no encontraron nada. Y cuando yo leo, yo digo, pero encontraron muchísimo. sí, pero si me permiten. Sí, Claro sí. que sí. Si me permiten. Yo los entiendo a ustedes. Yo no creo tampoco que en la presentación no se dijeran cosas serias. No, Y no, le- yo no he dicho que no se No, digan cosas espérate. serias. No, espérate. Que se dijeran cosas favorables. Porque no fue que Como todo que se planteó color de rosa. complaciente. No. Yo no puedo aceptar eso porque yo estaba ahí. No, Ahí tú se hablaste dijo, tanto. ahí se dijo. Tú no hablaste tanto. Me hubiese No, gustado que usted hablara más. Tú no hablaste tanto. Bueno, pero yo no era esperábamos, grosero. sí. Pero Pero déjame decirte, déjame De hecho, decirte. yo tengo que comunicar mi parcialidad. Sí, claro. En la comisión, tú eras el miembro mío de la comisión, que yo lo decía a Lorena. Bueno, yo, Ahí te lo, tengo un hombre. yo que te lo sí. agradezco porque la verdad es que él se hizo el trabajo. Ahora, eso que ustedes están diciendo, lo están diciendo, no solamente lo están diciendo ustedes. Mira, si tú te lees el artículo de Pedro Silverio, si tú te lees, por ejemplo, a Guillermo Carán, en donde ellos dicen, oye, yo no estuve de acuerdo con las conclusiones, pero la verdad es que cuando uno lee el informe, Yo estoy de acuerdo, yo lo dije aquí en el aire. esa es la realidad. Lo dije, me extraña que la comisión fuera tan entusiasta. Pero fíjate cuando leí el informe, mi conclusión es Que ahí que está hay diciendo graves que problemas. no. O Hay sea, si problemas. yo hubiera sido el vocero, digo, Hay problemas. encontramos graves problemas. Hay problemas. Esta comisión. Entonces, vamos a los problemas. Vamos a los ¿verdad? problemas. Exacto. Para quienes no han Violación, leído, para quienes no han leído el Vamos a dejarlo, informe. que se nos está acabando el No, tiempo, pero es para violación. No, a mí hay que darme 10 No, minutos. No más. en orden. Violación del No. artículo 36. Háblame de eso. No, mira qué es lo que pasa, para que la gente entienda. Sí, ok, te voy a dejar. Porque que lo aquí, concluyamos porque aquí a la gente hay que decirle las cosas aunque no le guste. Porque ese es un problema que tenemos. Que a la gente no le gusta que tú le digas la verdad. Vamos Por a ver. ejemplo, nosotros no pudimos determinar que ahí se dieron soborno, porque nosotros no teníamos las herramientas para poder llegar a esa conclusión. Si tú te vas a lo que era el alcance de la comisión, era para analizar un proceso de licitación. Cuando analizamos el proceso de licitación, para que la gente entonces, como no lo van a leer, dicen ustedes, Sí, la verdad. ahí se presentaron inconvenientes, y se presentaron inconvenientes, entre otras cosas,
Porque nosotros tenemos una ley de compras y contrataciones que permite que pasen situaciones como esa. Por ejemplo, se contrata a una empresa para que diseñe la licitación, que era clave, porque acuérdate que se presentaron problemas en la subsanación. Así es. Evidentemente, a la comisión se le generaron una serie de interrogantes en donde nosotros entendíamos, ven acá, nosotros tenemos que hablar con esta gente. Porque por una serie de razones fue que renunciaron, y tú lo leíste, Sí. Ramón Flores, que está en Específicamente. el informe, y renunció Isidoro Santana. Acuérdate que una diseñó el proceso y otra lo dirigió. Así es. Acuérdate que Stanley Consulting asumió una serie de atribuciones que eran propias del comité de licitación. Así es. De hecho, sustituyó al comité. Por eso es que tú A mi ves juicio. por eso es que tú ves que Ramón Flores, Isidoro, se van porque dicen que Stanley Consulting tenía más poder que el presidente de la República. Sí. Y era verdad. Eso es grave. En el sentido de que muchas veces asumía atribuciones del comité. Cuando nosotros tratamos de entrevistar a Manat, que fue la que diseñó los aspectos técnicos y legales, qué sé yo qué, a nosotros no, eso es imposible. No fue posible. Eso es grave. Así, pero claro que es grave. Yo lo leí. Pero claro que es grave. Tuvieron que recurrir a un informe que habían redactado ellos. No, pero un informe que ellos hicieron Sí. antes de que iniciara el proceso. Por eso. Eso no tenía ningún valor. Sí. Número uno. Digo que no tenía, tiene valor, pero que no tenía un valor para nosotros Explicativo de lo que respecto habló. a las interrogantes que nosotros Así, teníamos. así No que es. no tenía valor. Así. Ahí se nos presentó el principal inconveniente. Cuando entrevistamos a Stanley Consulting, muchas de las preguntas que le hacíamos no las recordaban las respuestas. Nosotros comenzamos ese proceso entrevistando, porque no quiero utilizar la palabra interrogar por todo el Ministerio Público, a Ramón Flores e Isidoro Santana, porque queríamos saber, como ellos fueron los que renunciaron, cuáles eran los problemas en el proceso de licitación. Y yo invito al pueblo dominicano que nada más lee esas dos entrevistas que están ahí. Grave. Pero Flores y espérate, Isidoro dijeron espérate. que le entregaron una paginita de PowerPoint. Vámonos a FTI, que fue la empresa que nosotros contratamos. Otro error de la comisión contratándola. No, pero eso te lo puedo explicar yo. Vamos a ver. Bien fácil. Porque aquí se ha alegado, y tú lo has alegado, Sí, yo lo he alegado. de que el error de nosotros haber contratado a FTI es porque FTI le hizo un trabajo de brecha en Colombia. Yo te voy a decir lo siguiente. Y otro en Brasil, una Sí, subsidiaria de y ellos. pudo haber hecho 60 en Sí. 20 países más. El tema es que FTI Consulting tiene más de 200 departamentos, en donde en cada uno de ellos existe el secreto de confidencialidad. Yo entré a su página. Es decir, es una empresa que tiene más de 5,000 empleados. Es una empresa pública que cotiza en la bolsa. Imagínate los niveles de transparencia con los que opera una empresa de esa naturaleza, Un valor de 4.000 millones de dólares. para que tú lo sepas. Cuando tú te lees el informe de FTI, el informe de FTI concluye, ¿cómo concluyó la comisión? Sí. Ese valor dominante de Stanley, es que no pudo hablar con Maná, que esto, que lo otro, en fin. Entonces, en el marco de todo esto y de otras cosas más, que quienes leen el informe, yo lo defiendo al informe, primero porque lo suscribimos 9 gente, pues yo lo suscribí de manera responsable, porque el informe es bueno. En alguna de sus partes. Pero, por ejemplo, la conclusión sobre el precio, la comparación de precios. Pero ahí viene un problema. Uno, extralimita el objetivo de la comisión. Porque ustedes se niegan a investigar, por ejemplo, el financiamiento que fue obtenido mediante soborno, porque extralimita el mandato del decreto, y es verdad, te lo reconozco. Pero entonces, en el informe, me utilizan varias páginas para convencer al lector de que el precio está dentro del rango justo. ¿Y qué pasa? Es que están comparando proyectos terminados con un proyecto en proceso. El precio de Punta Catalina no será 2.044 millones de dólares, todo el mundo lo sabe. Eso fácilmente llega a 3.000 millones. Y entonces cuando eso termine, esa conclusión del informe, que es muy favorable a los intereses del Ejecutivo, va a ser inexacto. Ahí hay una debilidad del informe. Pero déjame decirte lo siguiente. Ese es el debate. No, indudablemente. O sea, mientras un grupo dice que la obra se sobrevaluó,
y que el informe, como consecuencia de lo que fue la auditoría que hizo FTI, porque quisimos llevarnos de FTI. Sí, sí. ¿Por qué? Porque no podíamos utilizar la Contraloría aquí porque nadie iba a creer en eso. No. Y era la única que nos podía auxiliar. No podíamos contratar a una empresa local. No fuimos FTI. Que esa fuera la conclusión de FTI, eso es lo que contiene el informe. Si ese es el debate, oye, pero bien, alabado sea el Señor. Ahora, yo lo que digo es, porque aquí también uno tiene que ser razonable. Nosotros no teníamos herramientas, por ejemplo, para nosotros poder determinar situaciones de fraude, porque esa no era las atribuciones del informe. Ahora, nosotros sobre la base de los hallazgos, que dicho sea de paso y te digo, porque uno tiene que sacar las lecciones de estos procesos. Mira, Homero, si nosotros no transformamos el sistema de compras y contrataciones, el sistema, en la República Dominicana se van a seguir presentando situaciones en donde real y efectivamente, porque la cantidad de lagunas que tiene la ley, para que tú tengas una idea, los niveles de discrecionalidad que frente a una licitación declarada de emergencia tiene quien dirige una institución, tú no te lo puedes imaginar. ¿Tú no sabes que Punta Catalina pudo haber sido contratado de grado a grado? Sí. No había que someterla tampoco a los rigores de compras y contratación. Porque se declaró de emergencia. Sí. Porque se declaró, sí. Pero otra cosa. Es un proyecto de 2.000 millones. Otra cosa. Una de las lecciones que nosotros aprendimos aquí, primero que hay que transformar el sistema de compras y contratación. Ahí es que está el problema. Lo otro es, por ejemplo, el comité de licitación. Un comité de licitación en una obra declarada de emergencia no puede estar compuesto por empleados de la institución que está contratando la obra. Y no puede estar presidido por el principal ejecutivo de la institución. Y entonces, porque entonces me dejaron fuera, de acuerdo a la oficina de libre acceso a la información. Servio, el tiempo se nos ha ido. Pero vuelvo y te reitero. Con relación a las conclusiones, que es lo que no ha gustado, definitivamente. Exactamente. Frente a esa realidad, porque he oído a mucha gente decir lo mismo. Concho, mira, habiendo yo leído lo que hay ahí adentro, claro, porque ahí hay carne, a mí me hubiera gustado que la conclusión hubiesen sido más. Perfecto. Menos entusiasta. Ahora, si eso es así, si eso se está interpretando así, yo invito a que lean el informe, porque tiene muchos hallazgos que yo creo que podrán contribuir a más o menos con propiedad nosotros poder ver dónde están las lagunas, por ejemplo, y hacer los aportes. Nosotros lo publicamos en Metro, el sobrepago que está haciendo el gobierno, sí, la transferencia. Mira, quiera Dios. Eso es carne para el Ministerio Público. Al informe le critican al informe, que el informe dice que, bueno, que Odebrecht tiene que continuar la obra. Bien. El informe, acuérdate, que comienza primero diciendo cuál es el problema que se presenta. Si Odebrecht continúa la obra, sí, porque la ley dice que Odebrecht debió haber sido suspendida. Pero el informe también manda a que se vendan los terrenos, a que el Estado compre, claro, unos terrenos que fueron escogidos, no se sabe cómo, sin licitación. Porque aquí hay mucha gente con terreno. Sí, lo que pasa es ahí se presenta, porque a la gente, vuelvo y te reitero, no le gusta que le digan la verdad. Sí. Fíjate qué pasa con eso. Porque yo iba a la ciudadanía eufórica de que eso hay que declararlo de utilidad pública. Oye, perfecto. Pero eso le debió de haber hecho el gobierno antes de haber llegado a un acuerdo con los propietarios de esos terrenos. Totalmente. Hay que tener cuidado también, porque es una cuestión de seguridad jurídica. Sí, totalmente. No, yo no sé. me están entendiendo. A la gente no le gusta que uno diga estas cosas. Mi crítica es que no debió construirse sin tomar sanción. Eso es otra cosa. Sí, no, pero si se hizo, hay que negociar con esa gente. Yo no quiero tremendismos, Pero por eso es que nos preocupa, que se permitió que se hiciera y entonces ahora hay que negociar el precio que... Vuelvo y reitero. Ojalá y que quienes tengan el tiempo puedan leer. Sí, lo exhortamos. Porque la verdad es que el único informe que contiene, vuelvo y te reitero, las fuentes. Sí. Y es interesante. Ahí está todo. Lo que concluimos es, no es tan lindo el proceso. No, pero fíjate lo que ha pasado. Quienes estaban en contra del informe ahora comienzan a revelarlo. Y los que estaban a favor ahora están tan bravos con el informe. Todo ha visto cosas igual. José Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Vamos arriba.